el vínculo tóxico entre la música y la tecnología, ¿no? Y para mí la imagen es como Lars Ulrich de Metallica yendo con la policía, o sea, un rockero con la policía, ¿no? a Napster. Y después el vínculo coyuntural complejo que tiene la tecnología también con Latinoamérica, que era un poco que hablamos. No es lo mismo, digamos, entendemos como un desarrollo, un proyecto en un país desarrollado que en muchos de nuestros contextos. Y muchas veces eso hace que, digamos, no abordemos este tema, porque acá no, por un montón de motivos, muchos son válidos, pero creo que las discusiones que aparecen ahora en paralelo son bastante interesantes para empoderarnos en ese sentido de que la construcción de los paradigmas tecnológicos que hoy estamos viviendo, creo que se están construyendo en tiempo real a nivel global. En ese plan, hoy vamos a tocar como un poco 3 puntos que tienen que ver con el contexto y ciertas tensiones que atraviesan a la música o la cultura en general y que se ven exponencialmente destacados con la tecnología. Después, el campo del uso, ¿no? Y para eso tenemos 2 artistas que tienen experiencia usando inteligencia artificial, y Juli, que es una periodista especializada en el tema de tecnología y además es artista. Y el tema ético y legal, ¿no? Que ahí es un quilombo, ahí nos peleamos. No nos peleamos con alguien más. No, entonces, bueno, para arrancar un poco eso, voy a ir a mis machetes. Pero, bueno, voy a hacer una breve presentación. Digo, Seba Berea, que es artista, investigador, docente, un poco de todo, con mucha experiencia en este cruce de los diálogos de la música, la tecnología, nuevas búsquedas. Pola, que es parte de Amplify, con la que hicimos un proceso durante todo el año pasado desarrollando una obra específica con inteligencia artificial, que también es artista, indagando distintos universos. Y Juli Julnik, que es periodista, es también curiosa, artista. Entonces vamos a tener 3 visiones como ahí complementarias que creo que es bastante rico. El primer desafío que yo les había dado es una serie de tensiones, ¿no? que aparecen, y era como que cada uno elija un par de estas tensiones y empezar a hablar de cómo creen que impactan en el contexto de la música, ¿no? Las tensiones que nosotros detectamos desde Futurex y que es como un poco nuestro punto de partida, tiene que ver con lo orgánico versus lo sintético, lo emocional versus lo funcional, ¿no? como lo que emociona versus lo que sirve, como la curaduría versus la creación, ¿no? En esta idea de que estamos redefiniendo qué es la creación, también qué es la curaduría. La estandarización versus la personalización, que creo que es a mí el punto que más hoy me interesa, como esto de la muestra de Tommaso y bueno, el show de Seba son 2 ejemplos claros donde la IA no como una estética, sino como una herramienta para hacer cosas más únicas. La inteligencia artificial para crear y la inteligencia artificial para regular esas creaciones, ¿no? El copyright o los derechos de autor versus el copyleft, o sea, estos dilemas que aparecen en relación a la propiedad de estas obras o de las obras en general. La tecnología y el impacto ambiental. Y el extractivismo versus la sostenibilidad, ¿no? Como ahí hablando más de un paradigma de Internet, en donde estamos como todo el tiempo en modelo de extractivos me gusta que van sacando sus apuntes ahí, ya están viendo, a ver cuál elegí, qué digo. Pero esta idea, ¿no? de que todos estos paradigmas tecnológicos se ven potenciados en un contexto de una Internet extractiva así, en el que nos pide, nos chupa contenido, nos chupa data, un Spotify que quiere canciones, dame más, YouTube, todo esos temas, ¿no? Fácil. ¿Quién arranca con esto? ¿Cuáles de estos dilemas le despiertan a ustedes más? Vamos a hacerlo como muy amigable. Bueno, si quieren arranco, igual es un freestyle total de un tema que elegí, esto lo hablamos, el copyright versus copyleft. Y también hablaría también de la estandarización, que tiene que ver con algo que nos pasa en la vida, me parece, con la forma en la que se crean los contenidos hoy también, que están totalmente estandarizados. Los creadores de contenido, influencers, están todos haciendo un poco lo mismo. Estamos
reunidos, reunidas acá, en una semana muy particular para la tecnología también. Hoy, por ejemplo, Bard, llamémosle el ChatGPT de Google, cambió su nombre a Gemini, que hace unos meses atrás hubo muchísimo hype. Dijeron, este es el modelo fundacional, el modelo de IA más grande. Multimodal, digamos, sí. Sin dudas es muy grande. Igual mostraron un video que estaba trucado en algunas partes. Esta semana también tenemos a los Vision Pro, ¿no? Las gafas de realidad mixta de Apple en las calles, con gente, por supuesto, que le pagan. Ese es el contexto. Esta semana, por ejemplo, también Universal sacó directamente de TikTok todas sus canciones, Taylor Swift, U2, Bad Bunny. Bad Bunny, que por ejemplo, meses atrás quiso que sacaran la creación hecha con GenAI de TikTok, porque hay muchos emuladores de voces. Para mí, como periodista curiosa, igual, los emuladores de voces es lo que más me pide gente que se dedica al sonido, mucho radio, podcasting y demás, y a mí me parece lo más difícil de encontrar o de trabajar. Tal vez hay otras herramientas de GenAI que son más fáciles, que tienen que ver con el diseño. Me estoy yendo un poco del copyright, pero creo que todo se relaciona con todo, ¿no? De hecho, me leí todo el reporte y miro el celular porque tengo un montón de ideas que tomé del reporte que está buenísimo. Y sin dudas, para promocionar tu música, marketing digital, para agilizar procesos, la inteligencia artificial generativa es fabulosa. Ahora, una realización hecha 100% con GenAI no tiene copyright hoy también. Esa es la verdad. La verdad es que hay una futura ley de inteligencia artificial en la Unión Europea que nos va a venir muy bien, que todavía no está implementándose. También se habla de una regulación en Estados Unidos, pero el tema del copyright es bastante ambiguo hoy por hoy. Y por el otro lado tenemos al copyleft, y ya cedo la palabra, que es un término que viene en realidad de la informática. Por ejemplo, un programa en donde tenés una licencia, puede ser open source o no, tenés una licencia para usarlo de forma gratuita o no, y después hacer lo que quieras con esas creaciones a las que llegaste a través de este software, por ejemplo, de copyleft. Solo por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, no tengo una respuesta definitiva respecto de cuál es mi opinión respecto del copyright. Sí les puedo decir que en todas las industrias y en todas las artes hay un dilema en donde creo que tenemos que separar un poco lo ético de lo legal. Se habla mucho de esto. Y también, con esto termino real, todo el año pasado me pasé teniendo charlas interdisciplinarias sobre inteligencia artificial. Hace 10 años, yo hace 15 que me dedico a escribir, a hablar de estos temas. Hace 10 años se hablaba de ética en inteligencia artificial. Yo me acuerdo de entrevistar a gente y que me responda citándome la palabra ética. A partir del año pasado, y con todo el boom de ChatGPT y otros modelos fundacionales, se habla de responsabilidad. Empresas gigantes de tecnología me dijeron como, no hablamos de ética, estamos hablando de responsabilidad. Entonces, todo termina en que la responsabilidad termina siendo también de nosotros, de qué hacemos con esa herramienta que nos están dando. Bueno, totalmente, me parece que está buenísimo como punto de partida. Tiraste ahí data. No, pero me parece que es interesante de cómo, de- creo que, digo, y estas discusiones, ¿no? De pensar en el futuro es que lo complejo que es estar actualizado, ¿no? Saber lo que pasó. Y vos tiraste 3 cosas de una semana en un año que no paran de pasar cosas, ¿no? Y bueno, seguimos ahí porque me interesa. Paula. Bueno, yo la atención que elegí, que me interesa Me hablar. gusta que les di como una tarea, me Sí, siento sí, que sí, nos están asignaron la presentando. tarea. ¿Va? Me parece muy bien. Bueno, fue estandarización versus personalización. Y bueno, lo primero que advertí es que que es imposible como tener un discurso totalizador con respecto a que los procesos creativos van a terminar estandarizándose, o sea, las obras creativas o la música va a terminar estandarizándose por el uso de las herramientas guías.
y que hay una relación mucho más orgánica, digamos, entre estas dos esferas conceptuales, digamos, que sería la estandarización y la personalificación, o también lo podría poner en estos binomios conceptuales de lo que produce emoción o la emoción versus la función. Es como mucho más orgánico, si bien veo y detecto que hay herramientas que tienen un carácter más funcional y otras guías que tienen un carácter más creativo, como la generación de imagen, por ejemplo. No se puede circunscribir solo, digamos, en esas esferas, porque realmente, no sé, por ejemplo, ChatGPT, si bien en definitiva es un procesador de datos y un motor de búsqueda, de pronto también podés usarlo como disparador de ideas para podcasts o para guiones, o también podés pedirle que te escriba un poema relacionado a ciertos temas. Entonces ahí ya solo en esa herramienta te das cuenta que hay esta relación como ambivalente y orgánica, digamos, entre lo que es funcional y creativo dentro de las herramientas y en el uso. Bueno, yo quería contarles un poco de mi experiencia, de mi primer acercamiento, que fue con el proyecto que lanzó a principios del año pasado Grimes, que se llamó ElfTech, que, bueno, ella habilitó su voz para hacer temas colaborativos con ella, habilitando la posibilidad de monetizar, digamos, esos temas, 50 y 50, digamos, como hacer creaciones colaborativas. Y bueno, ahí o sea, lo pongo como ejemplo de esta tensión entre lo que es funcional y creativo y cómo nada, o sea, una herramienta tecnológica puede ser utilizada de manera creativa, ¿no? O un proyecto artístico puede ser presentado, puede ser funcional. Por ejemplo, ¿no? Si bien este proyecto se presentó en primera instancia como la posibilidad de hacer un feat con Grimes, con ella, digamos, con Grimes ahí, al mismo tiempo, el proyecto fue la forma de presentar una agregadora digital, en definitiva. Entonces, ahí se ve un caso, a mi parecer, exitoso en ese sentido, de cómo utilizar una herramienta funcional de manera creativa y también cómo utilizar la creación. Sí, es esto, es como siempre estar se puede utilizar como, me parece que ahí está la riqueza y ahí está justamente el desafío, digamos, de los artistas, como poder adoptar las herramientas, utilizarlas sin que las herramientas nos terminen estandarizando los proyectos. Y nada, pienso esto, por ejemplo, el proyecto de ElfTech, o sea, en realidad la inteligencia artificial en sí, concretamente, es el clonador de voz y, bueno, quizás, bueno, algunos otros procesos que en cuanto a la distribución, los algoritmos de búsqueda, pero en realidad el proyecto es conceptual, es una propuesta estética, es proponer, digamos, sinergias, es proponer una forma de hacer arte que pone a interactuar a la comunidad, que habilita, que bueno, también como una gran campaña de marketing, ¿no? De pronto habilitar que tu voz se disemine como un virus. Eso te iba a decir, quería complementar un cachito el ejemplo porque es interesante y va con lo que decía Juli de esto de, en un momento que creo fue hace un año, supongamos, sale una canción de Drake y Weeknd, ¿no? Como hecha por IA y de repente muy poco se filtra, o sea, entra a distribución digital y tiene 6 millones de streams en, no sé, en un rato. Estaba bastante bien hecha. Entonces ahí aparecen estos dos referentes como los Lars Ulrich ahí de los 2000, diciendo, maten a las IA, búsquenlo, metan presos a todos los que hicieron esto, como una cosa así de decir, bueno, ¿cómo puede que viste, se sienten ultrajados? Válido, digamos, por lo que pasó, o sea, como la sorpresa, ¿no? Esta cosa de el miedo que genera chocarse contra una situación inesperada así. Y en contraposición aparece este modelo, ¿no? Que casi en paralelo, de un artista como Grimes que dice, miren, todo el que quiera usar mi voz, úsela, pero dentro de este contexto, ¿no? Y que creo que me parece que ahí es como en eso, y que hablábamos antes, lo hablaba con Chris, con Jazmín, se resignifican las dinámicas de creación y aparecen creadores que entienden estos códigos, estos lenguajes,
en un contexto mainstream, bla, bla, bla. Pero entonces da la posibilidad, digo, para que creo para el que capaz no tiene idea del caso, da la posibilidad de que uno use los samples de voz o use la voz de ella para generar nuevas obras. Solamente ellos lo tienen que aceptar y lo distribuyen en un artista que esto me parece fantástico, que se llama Grimes IA. O sea, no es la misma artista, sino es un artista Grimes de inteligencia artificial. Entonces, ahí entra otra tensión en juego, como de la autoría. O sea, puede una máquina o puede una IA tener autoría sobre, bueno, en este caso, bueno, hay una situación ahí. Está hay bueno. otra tensión, digamos, digo, que se manifiesta. Creo que va ahí. Creo que va Estamos flow. pasando la pelota. Tengo el de Jorge. Perfecto. Gracias. Cuando planteaste esas tensiones que nos enviaste el otro día, pensé bastante en la de la tensión curaduría-creación. Inmediatamente, lo primero que se me vino a la cabeza fue cuando a David Bowie le hicieron el cuestionario de Proust y le preguntan cuál consideras que son una de las cosas más sobrevaloradas, y él contesta la originalidad, ¿no? Porque históricamente, digo, y un poco elijo esa tensión porque, a riesgo de parecer zen, me gusta como reconciliar a veces las tensiones, porque siento que está muy bien planteado, pero cuando las planteamos como punto de partida, como opuestos a algunos conceptos, a algunas ideas, es difícil después salir del camino y las declinaciones que abre cada una para pensarlas, ¿no? Porque históricamente, en el caso de la música, o como mínimo desde el siglo X hasta el siglo XVIII, la música fundamentalmente se produce, se compone a partir de reapropiarse de materiales generados por otras personas, ¿no? La música medieval es eso, iban por la calle, escuchaban lo que cantaban los borrachos de la esquina, lo anotaban y le hacían voces. Bueno, obviamente la iglesia como que monopolizaba eso, ¿no? Pero al margen de esa cuestión, digamos, la música siempre evolucionó de esa forma, ¿no? Después, cuando aparece la ley de propiedad intelectual, cuando aparece esa ley, empiezan a definirse arbitrariamente qué cosas, cuánto se puede copiar, cuánto se puede escribir igual a otro, ¿no? Pero esa ley se pone en jaque con una cultura que es la cultura del mashup, ¿no? Primero con el hip hop y después, digamos, con el sampling, primero con el hip hop, con los discos de vinilo, utilizando partes de canciones grabadas por otros, o sea, utilizando registros fonográficos directamente, ni siquiera una idea musical. Y segundo, después eso explota con los algoritmos, con el MP3 como algoritmo de distribución, ¿no? Que facilita que todos rápidamente podamos intercambiar material musical y usarlo y reapropiarnos y recombinarlo, etc. Hay un documental súper interesante, si no lo vieron, súper recomiendo, se llama Remix Manifesto, que es sobre eso. Pero, digamos, creo que estas herramientas, digo, la inteligencia artificial es como un concepto más amplio, ¿no? Pero estas herramientas que usamos ahora, como las que mencionaba Paula, o las que mencionaba Chris también, ChatGPT, las herramientas para hacer música, las herramientas para generar imágenes, están produciendo por ahí un salto en la dirección que produjo el MP3 para la redistribución de música muchísimo más abismal, ¿no? Y estamos entrando en una zona de un gris ético, un gris estético, un gris legal, por supuesto, ¿no? Pero creo que el punto álgido está en el gris ético también. Entonces, a mí ese tipo esta situación con las herramientas para generar material, contenido con modelos de difusión, ¿no? En la música o en las artes visuales, o generar texto con ChatGPT o otras herramientas, abren por lo menos dos cuestiones que para mí son claves. La primera es que esas herramientas están suprimiendo procesos. Rápidamente podemos obtener muchos resultados, muy buenos resultados, son asombrosas, pero estamos suprimiendo procesos. Entonces me pregunto qué perdemos cuando suprimimos procesos. Es una pregunta, no es un juicio de valor. Y la segunda es una observación que tiene que ver con qué es, y está de manifiesto cuando usamos ChatGPT, le preguntamos algo o tratamos de
hacerlo tropezar con alguna cosa para que evidencie que realmente no está pensando, no está haciendo un modelo del mundo para darnos las respuestas, sino que solo está recombinando palabras, pero es muy difícil hacerlo tropezar en ese sentido. La conclusión en ese sentido es que es muy fácil imitar una conciencia humana, al menos imitarla, digo, ¿no? Aparentar ser una cosa que tiene conciencia. Es muy fácil. Entonces ahí, de nuevo, para cerrar el círculo con la idea de la reapropiación de los materiales, inclusive con la reapropiación de los materiales que pueden generar estas herramientas, yo creo que el acto de composición, por eso digo, la atención era curaduría o creación, ¿no? Y para mí componer es un acto curatorial, porque cuando uno compone una obra está recombinando materiales de una tradición histórica ineludible, ¿no? Y de todo lo que tiene alrededor, de la contemporaneidad también, y de los diálogos y eso. Entonces ahí... Este Sí. punto sale un poco de un texto que escribió un artista visual que recomiendo, que es Elian Chan, para Caja Negra, en el que plantea justamente esta idea y por eso digo, también lo rescatamos, ¿no? Ok. Como la creación como un acto curatorial en un contexto de IA Claro. como valor. Digo porque tiro ese hipervínculo. No, seguro. Y después, digo, para cerrar, digo, quiero como reconciliar esa tensión, porque también el acto de creación o la palabra creación es un poco, digo, grande también, pero digo, la propia herramienta o el concepto de IA, el concepto de inteligencia artificial, el concepto de una herramienta que parece que es capaz de pensar, que parece que es capaz de crear, de alguna manera ya la herramienta misma o la existencia de esa idea, de esa herramienta, propone un campo poético nuevo que se puede cuestionar. ¿Cómo es? ¿Viste? ¿Qué pasa en el espacio latente? ¿Cómo es ser una máquina? ¿No? Realmente, eso no, el día que una inteligencia artificial general, que no son estas herramientas, desarrolle una conciencia, nos vamos a dar cuenta. Digo, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa, de mi práctica, es apropiarme de las preguntas que evoca el escenario actual con todas estas herramientas y a partir de apropiarme de esas preguntas, tratar de que la máquina las responda y ver qué campo poético se genera ahí para después componer, ¿no? Con eso, con esas imágenes, con esos sonidos, con esas palabras. Estás spoileando ahí la próxima pregunta, el próximo punto. No, que digo, el segundo punto tiene que ver con los usos, ¿no? De cómo la usamos, que todos hablaron de usos, me parece que está bueno como en un lugar general. Me interesa en lo particular en el caso de ustedes como artistas, Juli, en tu visión macro, porque hay dos cosas del reporte ahí que no dije que el reporte está para descargar de manera gratuita y ahí lo hicimos junto a La Rosa, que es una empresa que trabaja con tecnología. Y algo que nosotros analizábamos los usos, hicimos una encuesta a 150 personas dentro del ecosistema musical Latinoamérica, ¿no? Y respondan sobre cómo usaban la tecnología o para qué les servía, ¿no? Y decía, bueno, para ahorrar tiempo, para ganar más plata, para no sé qué, para acortar tareas que son como sistemáticas, contenidos para redes sociales y demás. Pero en el caso de la música, o sea, vimos muchas personas, ¿no? que hablaban de, bueno, en el caso de los modelos de lenguaje de texto, ¿no? Crear contenidos en redes sociales, ok, todo bien. En el caso de imagen, ¿no? Crear portadas, crear flyers, bueno, no sé qué, pero en la parte de modelos de audios, como que muy tímidos con relación de crear música. O sea, o usar como que, che, no, yo ahí no sé si nos mintieron o qué pasó, o que efectivamente hay un temor todavía en el que crear música con inteligencia artificial y desde estos modelos como Music Excel de Google, Suno ahora, o un montón más que generan música a partir de un prompt, son mala palabra para las personas que crean. Como lo pueden ser para alguien que crea en lo visual, ¿no? Como para un ilustrador, digamos, usar Midjourney. Y esto me pareció muy interesante en relación al uso y a pensarlo, porque también creo que lo que se piensa es, bueno, esto estandariza la creación, ¿no? Y entonces lo dejo de lado. Entonces ahí, por un lado, digo, Juli, también ya te veo ahí preparada, así que vas vos. Digo, como de un lugar general, vos cómo lo veías a nivel tecnológico. Paula, me interesaba la visión de qué pasó con la experiencia del reporte. Y Seba, quiero que no se spoilees el show de hoy y que cuentes qué va a pasar ahí, porque yo vi unos fader, pero no entendí tanto.
Bien, justo me había apuntado como oportunidad y lo resalté con amarillo fluo, el tema de empezar a ser curiosos de estas herramientas, empezar a conocerlas porque es el primer laburo que hay que hacer. Por ahí te da miedo porque no pudiste experimentar con varias herramientas y probarlas. Eso significa muchas horas de culosilla y darte cuenta cuál sirve, cuál no. Muchas empiezan a desaparecer. Está bueno entender que son herramientas. La GenAI es una herramienta. Desde lo noticioso también pensaba mientras los escuchaba que siempre la noticia va a ser si una canción la hicieron emulando una voz y clonaron una voz. Esa es la noticia. No sé si mucha gente se preguntó, salvo los fans, no sé, cuántos plugins usó Daft Punk en tal disco o en toda la música electrónica que podemos escuchar. Son preguntas que en lo general no nos hacemos. Entonces me parece que es importante esto de la GenAI es el medio, no es el fin, es una herramienta y no hay que tenerle miedo. Yo la verdad que después de leer el reporte vi que hay un montón de herramientas que no solamente tienen que ver con la clonación, sino con la masterización, con la separación de pistas. Yo por ahí conozco las que, no sé, Moisés es reconocida, es re clickbaitera, pero hay un montón de herramientas que probablemente tengas que ser muy curiosa o ser muy nerd del sonido. En lo personal, si la pregunta era como qué herramientas uso, empecé a usar mucho Copilot, por ejemplo, no tanto ChatGPT, yo no pago GPT-4, pero en Copilot, en la aplicación, y ahora en unos meses vamos a tener a Gemini, que es lo que sería Bard, va a estar en nuestros teléfonos. Eso me parece que es el gran salto de este año, como que sin darnos cuenta, la inteligencia artificial generativa va a empezar a impregnarse en nuestros hábitos digitales, porque no creo que un toque, vuelvo a la realidad virtual o mixta, no nos veo ahí como cruzando la calle con un visor, pero sí el celular va a seguir estando, vamos a seguir teniendo relaciones muy tóxicas con el celular y vamos a poder seguir haciendo muchas cosas. Entonces, en este sentido, como la tendencia, se habla de inteligencia artificial móvil y Copilot, por ejemplo, a mí me da mucha culpa, por ejemplo, usarlo para redactar, pero sí uso Copilot para corregir. No usen como buscador ninguna de estas herramientas, ni ChatGPT, ni Copilot, ni Bard, ni las de Amazon, ni ninguna. Y también para todo lo que es creatividad, porque Canva, Adobe Firefly y un montón de herramientas disponibles de forma gratuita ya tienen un botoncito de GenAI con la que podés mágicamente darle como un toque súper hermoso a tu presentación, a tu foto. Entonces, ese es mi uso vago hoy de la GenAI, la uso todos los días igual y estoy probando herramientas todo el tiempo. Creo que las que más tiempo me van a llevar, después de leer el reporte, porque me las anoté todas y dije, bueno, esto a la noche voy a ir testeando, son las que tienen que ver con el sonido, con la música. Me parece que son las más difíciles de acceder. Sí, está esa sensación de que entras a la plataforma y decís, quiero o no quiero. Quiero, pero no quiero, ¿entendés? Como ese vínculo ahí de qué puede pasar. ¿Pola? Bueno, cuento un poco mi experiencia con la voz cantora latinoamericana. Fue un proyecto, fue la parte experimental, digamos, del reporte que hicimos con Futurex. Fue mi segundo acercamiento con las guías. Ya había tenido la experiencia de Grimes ahí, que solo había sido utilizar un clonador de voz. Así que, bueno, con la voz cantora fue, bueno, a ver qué herramientas hay, hacerlo en contexto, no en comunidad, que le dio mucho más cuerpo a entender todos los procesos y cambios tecnológicos y lo que implica desarrollar un proyecto utilizando estas herramientas, qué implicancias reales tenía en lo pragmático, en el uso. Así que, bueno, lo primero fue desarrollar un concepto que bueno, fue aunar voces de cantoras latinoamericanas icónicas en una sola voz, que conceptualmente me parece que fue, digamos, una idea súper potente.
Y también utilizar el clonador, bueno, de otra manera, no como un mero clonador de una voz, sino generar una nueva voz. Y bueno, fue un poco esa exploración. Trabajamos con otras dos artistas que estuvieron, bueno, Berenice Lawrence y Maya Conning. Berenice, ella estaba explorando otra IA que es de carácter más experimental, que se llama Catonal, que bueno, esa IA en particular tenía la particularidad que generaba audio a partir de audio, todo como una cuestión más formal de glitch, de efectos sonoros, o sea, como restos sonoros de esas piezas combinadas. Así que bueno, una vez que desarrollamos la idea, el concepto, avanzamos con desarrollar la herramienta de la voz cantora con la Rosa Music Group, que ellos se encargaron más de la parte técnica. Y bueno, nada, después fue experimentar, probar, armar una obra con esas herramientas. Ya sabíamos que con el ChatGPT se podía generar, digamos, algunas letras, algunas ideas de letras, jugamos un poco con eso, los chicos nos tiraron ahí unas ideas. O sea, ellos generaron en realidad con el ChatGPT una letra a partir de todas la encuesta, hicieron una encuesta en toda Latinoamérica sobre las impresiones de la gente, de usuarios, artistas, gente de distintos ámbitos, como esas primeras impresiones de estas herramientas guías. Y en base a eso, bueno, el ChatGPT procesó toda esa data y tiró una letra que la verdad que le pega bastante, o sea, hace como una síntesis bastante buena de también lo que nosotras como artistas, acercándonos a esas herramientas, estábamos experimentando. O sea, como por un lado cierta fascinación, por otro lado temor, ¿no? Por otro lado, no sé, bueno, como decir, muchos sentimientos encontrados. Y bueno, a partir de esa experiencia, cuando hicimos el clonador ya teníamos la letra, Berenice creó como una base experimental, después le pusimos un ritmo de copla, luego interpretamos esa letra y la pasamos por la voz cantora latinoamericana. Y bueno, finalmente creo que lo que terminó de cerrar la obra fue poner en diálogo esta voz latinoamericana con algunos samples de la fuente con la cual entrenamos ese modelo de clonador de voz, que fue con esta dataset que armamos a partir de entrevistas a estas cantoras latinoamericanas icónicas, como Mercedes Sosa, Violeta Parra. También usamos algunas copleras del norte, entre otras artistas, cantoras. Y bueno, No, está buenísimo. No, lo que me parece eso interesante y que no hablas directamente y no hablamos capaz del tema del entrenamiento, ¿no? De que es como, digamos, pero Juli lo decía, che, si buscas a veces algún dato te va a decir una boludez, cualquiera GPT. Digo, te puede ayudar un montón de cosas y lo mismo en esto, ¿no? Que el trabajo de las chicas y digo con un equipo tuvo mucho en generar entrenamientos, ¿no? Es decir, elegir artistas, sacar sample de esas voces, generar un nuevo modelo. Digo, la personalización de la IA al final lleva un montón de trabajo humano para generar algo único, ¿no? Versus la estandarización que hablábamos hace un rato. Lo mismo con esto, digamos, la letra. Digo, la letra es un resultado interesante porque hay analiza 150 humanos diciendo lo que les pasa. Entonces, bueno, no está diciendo, che, haceme la letra de qué te parece la IA. Y creo que ahí somos un poco vagos en el hecho de que decir, aparece una IA y a veces esperamos como resultados y no entendemos. Me parece que, digo, spoileo un poco, pero porque
vi el proceso de la obra de Tomás, tiene mucho que ver con eso, con lo propio, con entrenar, con que lo que veamos sea algo auténtico, algo generado por nosotros y usar la IA para generar de repente 13.000 imágenes, que creo que son las que hizo él para la muestra de hoy. No se preocupen, no se van a ver 13.000, pero no entender eso, ¿no? Cómo entrenamos o qué insumo nosotros le damos, que eso sigue siendo medio clave. Seba, tenemos el show de esta noche, Sí. así que iluminanos Sí. qué va a suceder. Lo que voy a hacer hoy, el proceso que voy a mostrar, el trabajo que voy a mostrar, se llama El ruido de lo posible, y la muestra de Tomás se llama Todo mi ruido, ¿no? Eso fue Entonces, espectacular, me pasó en el gustaría- mismo momento y yo dije, che, ¿qué onda? Sí, pero me gustaría como poner en contexto la noción de ruido. No hablo por Tomás, el poder hablarlo, digo, pero en mi caso, aunque tuve una conversación con él y coincidimos en muchas cosas, que tiene que ver fundamentalmente con dos cosas, al menos para mí. La primera es cómo funcionan los modelos de difusión, estos modelos a los que le pedimos imágenes, a los que le pedimos música. Para hacerlo rápido, fundamentalmente aprendieron cómo se ve, por ejemplo, no sé, un gato, a partir de transformar cientos de miles de fotos de gatos en ruido mediante un proceso de ir agregando cada vez más ruido hasta que no queda nada del gato. Y después, fundamentalmente, cuando uno le pide una imagen de un gato, parten de una imagen completamente ruidosa, parten desde el ruido y empiezan a aplicar las ecuaciones inversas hasta que ¿no? obtenemos un gato, ¿no? Para simplificar, con los modelos de difusión de música pasa algo muy parecido, con otra complejidad, pero pasa algo muy parecido. Y nosotros culturalmente tenemos con la idea de ruido una relación un poco reñida, ¿no? Porque nuestra civilización tecnocientífica siempre trata de suprimir el ruido en favor de la señal, ¿no? De que las cosas estén prolijas, de que las cosas estén claras, de que las cosas estén ordenadas, de que podamos entender el mundo. Fundamentalmente, científicamente, o sea, por el método científico, entendemos el mundo a partir de descartar ruido. Y a mí todo ese descarte me interesa un montón, ¿no? Inclusive en ciencia hay un montón de ejemplos que dan cuenta de que un ruido desoído o descartado contenía información muy valiosa para aquello que se trataba de entender. Pero no me voy a meter ahí. Pero digo, me interesa el error de estos bichos, ¿no? ¿Dónde está la huella? ¿No? ¿Dónde fallan? Para poner un ejemplo muy claro, yo trabajé con varias herramientas para esto que voy a mostrar hoy. Una de ellas es un modelo de IRCAM entrenado, que es el Instituto de Investigación en Música y Acústica de París, entrenado con muchas voces, que son voces como de cantantes contemporáneos, donde también es como una especie de, no clonador, pero en tiempo real podés darle un input y te lo va transformando según lo que interpreta. Y yo trabajé con ese modelo y trabajé con grabaciones de cassettes de mi abuelo cantando y tocando la guitarra para ver en qué se transformaba mi abuelo en la mente de estas máquinas. Y trabajé, después intenté como generar material con estos que son de prompts, que uno le describe, y un día a uno le puse canción sinfónica con un solista niño, ¿no? En el estilo de Gustav Mahler, y me devolvió 20 segundos de ruido. O sea, no lo puedo Viste entender. la No Matrix. había nada en el espacio latente de eso, ¿no? Ni de Mahler, ni del niño, de todo. Son como más todavía precarios esos modelos. Pero digo, pero al final de ese ruido apareció un grito, pero era un grito como si de golpe estamos acá en silencio y escuchamos a alguien gritar allá atrás, un grito lejano y un golpe. Lo que me aterró bastante, por un lado, y por otro lado me resultó muy interesante porque, digo, esas Bien. para mí son las cosas, ¿no? Donde las máquinas fallan. Entonces yo usé el modelo de IRCAM para varios procesos y me resultó muy interesante que lo mencione Chris en la charla porque usé un autómata celular que fabriqué yo, que fundamentalmente es el Game of Life de John Conway, que es estos autómatas con células, ya lo van a ver en la pantalla también, que lo que hace es cuando una célula nace, procesa un sonido de determinada manera, ¿no? Cada vez que aparece una célula nueva, el sonido se procesa y se emite un pequeño sampler de alguna cosa. También lo usé con un doble sentido, con el sentido de la impredictibilidad que tiene, cómo va a evolucionar ese modelo, que pese a que tiene 4 reglas simples, no sabemos cómo va a terminar. Y por otro lado, por esta idea de la emergencia, ¿no? Tenemos como unas pequeñas células con una serie muy clara de reglas, y en ese no saber cómo va a evolucionar, un día quizás aparezca una conciencia, ¿no? No sabemos dónde, como fenómeno emergente. Entonces, un poco
es una presentación de muchos materiales compuestos, organizados, intervenidos, tocados en vivo, a partir de todo lo que trabajé con estas herramientas, ¿no? Y la parte visual del trabajo también. Yo trabajo con muchas imágenes de investigación científica reales y procesando eso intenté entrenar un modelo, me salió muy mal y estuvo buenísimo porque aparecen cosas muy raras. Bien, bien. Fundamental, creo Como que... una investigación científica completamente fallida y completamente enrarecida, que para mí se transforma casi en un sueño, ¿no? En el sueño de una máquina. Buenísimo. Bueno, dan ganas, un poco de miedo, pero ganas de verlo, ¿no? Como así, medio, vamos a entrar todos ahí medio juntos. Bueno, un montón de data, tenemos que ir ahí cerrando porque después quedan otras cosas, pero les quería hacer, bueno, había un punto de lo ético y lo legal que es interesante, pero que es largo. Yo creo que vamos a ir al cierre y de última, si me echamos alguna otra cosita, que para mí era, ¿no? Como esta idea de estas intersecciones que estamos hablando acá y esta redefinición de la creación llevan a redefinir los creadores, ¿no? Porque somos esta cosa de que hoy, efectivamente, de algún otro modo, todas las personas que tenemos un celular somos creadores de algo, capaz mensaje de WhatsApp simplemente, pero algo creamos, ¿no? En el contexto digital. Y después aparecen los artistas y distintos desarrollos, ¿no? como artísticos, distintas profundidades y distintos tipos de creadores con la mayor diversidad que tuvimos a nivel histórico, ¿no? Porque hay todos los colores. Y me interesaba la visión de qué características o qué creen ustedes que tiene que tener hoy un creador, digamos, una persona que se anime a como enfrentar de manera crítica, ¿no? Que esto lo decía Jazmín, lo decía Cris, ¿no? Pero como esta cuestión de una manera crítica, que es un poco como de la manera que estamos conversando esto, como qué característica debería tener un creador, un artista, un músico hoy para afrontar este contexto que se vuelve cada vez más como el de Mark Lee al comienzo. Bueno, voy a tratar de ser breve, pero hay algo que me gustó del reporte en donde se destaca la inclinación binaria de la percepción de la GenAI, ¿no? Y creo que eso está bueno no tenerlo. Y por el otro lado, citando a Tweety González, que él habla de la idealización, ¿no? Que tenemos de la tecnología, y yo lo veo todo el tiempo también, el fanatismo, y quienes dicen que la inteligencia artificial generativa es creativa y es una de mis discusiones más divertidas de los últimos tiempos, y quienes no. Generalmente los tecnólogos, informáticas, hablo igual en masculino porque son más hombres, hablan de una creatividad de la máquina. Entonces, me parece que todo eso, en principio, hay que romperlo. Creo que eso es lo más lindo. O sea, es una obviedad, ¿no? Ser una persona curiosa, pero me parece que es lo principal. O sea, vos para poder juzgar o para decir esto no me sirve, no me gusta, tenés que romper un poco tu fundamentalismo, tu cosa trosca, que es hermosa tenerla. No sé, supongo que nosotros acá somos personas que tenemos esa esencia trosca, pero que me parece que está bueno romper porque tiene que ver con el desconocimiento. Entonces, creo que romper con esos paradigmas es lo primero que está bueno tener. Bueno, sí, pienso que principalmente esto es una aproximación crítica, entender cómo funcionan, dedicarle tiempo a explorar y a investigar y a leer, realmente dedicarle el tiempo a ir al origen y a entender esto, que estas herramientas, como nada, decía un poco en la charla anterior, no es algo que cae mágico, sino que hay todo un trabajo, una intencionalidad, una postura política inclusive en el desarrollo, aunque quizás más se expresa después en el uso también.
Así que diría que principalmente sí, me inclino también a lo que decís de dedicarle un tiempo de exploración, de investigación, de entender sus funcionamientos, sus motores, quiénes están atrás también, por qué no llegar al fondo, que por ahí eso queda un poco invisibilizado a veces. Sí, principalmente eso, y está bueno como no tener una visión binaria y totalitaria de que esto es bueno o malo, o esto sino, es como poder explorar y entender bueno, que hay procesos mucho más orgánicos, que algo te puede servir para ciertos procesos, que algunas herramientas te pueden servir para para acelerar ciertos procesos por ahí más pragmáticos y, no sé, pensar, abrir un poco la cabeza y pensarse en comunidad también. Creo que eso es algo, un factor importante, como cambiar un poco la idea del paradigma del artista como ese genio aislado de la sociedad que produce, sino como que el arte como un conocimiento, como una exploración de un conocimiento y una creación viva, colectiva, que está todo el tiempo retroalimentándose por otras voces, otros discursos, por herramientas, por este concepto cyborg de que somos, digamos, una conjunción de situaciones, herramientas, contextos, ideas, inspiraciones, emociones. Creo que sí, voy por ahí un poco. Te dejó la vara alta. Me dejó muy alta la vara y muy lindo lo que dijiste además. Hay una historia re curiosa de un autómata mecánico del siglo XVI, que es un monje, está en el Museo Smithsonian, es un monje que camina en círculos, besa la cruz, mueve la boca, ¿no? y abre y cierra los ojos. Teóricamente, o sea, todos los estudios apuntan a que ese monje fue encargado por un emperador para que oficie una plegaria, para que oficie una plegaria por la vida de su nieto, que se había caído de una escalera y estaba como en una especie de coma, ¿no? Y lo que lo hace interesante al autómata ese, que es un bicho mecánico de madera, es que no fue construido para simular una plegaria, sino que fue construido para realmente hacer esa penitencia. O sea, ese autómata, 400 años después, sigue haciendo los mismos movimientos por un chico que ya murió, ¿no? Entonces, para mí, ahí está como la clave de las relaciones con las herramientas. Vos preguntaste un poco qué tiene que tener una persona que crea con estas herramientas. Fundamentalmente tiene que tener conciencia de cuál es su intención, de qué intención va a imbuir a las herramientas y al objeto que va a mostrar, ¿no? Y en ese sentido hay que estar muy alerta a reconocer cuándo una herramienta te está evadiendo de tus procesos, ¿no? Cuándo te está sacando de esa intención, cuándo te está facilitando en el mal sentido, ¿no? La producción. A veces las herramientas la facilitan en el buen sentido, es increíble. Pero creo que un poco esa es la clave, ¿no? Ser consciente siempre de la intención, no abandonar los procesos y reconocer cuándo las herramientas nos están como corriendo de ese eje. Me copa. Bueno, muchas gracias. O sea, creo que es una muy buena continuación. Digo, quizás tomemos sus ideas para una futura publicación, van a estar ahí en inteligencias reales. No, les agradezco. Me parece bueno que esta charla también abre como unos disparadores que son muy potentes en relación a eso, de cómo funciona la creación en este contexto, y estos encuentros, digamos, tienen ese objetivo. Así que, bueno, muchas gracias. Y ahora, bueno, un aplauso ahí para ustedes.